En octubre de 2017, Judy Cantor y Megan Twohey publicaron una investigación en el New York Times sobre los casos de abuso y acoso sexual perpetrados por el aclamado productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Este artículo sacaba a la luz confesiones y acusaciones que se presentaron contra Weinstein desde el año 1990. El artículo rápidamente se volvió viral y fueron varias actrices quienes también decidieron romper en silencio y manifestarse en contra de este famoso productor. Actrices del calibre de Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Uma Thurman y Cara Delevingne hicieron públicas sus experiencias con el productor, y para finales de ese año Weinstein ya enfrentaba múltiples demandas y había sido desterrado, pero la cosa no simplemente se quedó ahí, ya que esto dio pie al movimiento que ya muchos de nosotros conocemos llamado Me Too, una iniciativa comprometida con crear espacios laborales más seguros para las mujeres y mejorar el sistema de justicia para las víctimas de abuso sexual. El Me Too se hizo tan grande que incluso trascendió la esfera hollywoodense, impactando la industria del deporte, las finanzas e incluso provocó que se presentara una reforma constitucional en Estados Unidos con respecto a la manera en la que manejaban las acusaciones que recibían los trabajadores públicos. Y cinéfilos, este movimiento ya está a punto de cumplir 3 años, por lo cual la pregunta el día de hoy es: ¿han cambiado cosas realmente en Hollywood desde eso? ¿Ha dado más visibilidad el Me Too a este tipo de acusaciones? Bueno, acompáñame que vamos a averiguarlo. Hey cinéfilo, bienvenido a este video. Y bueno, antes de que empiece a leer en los comentarios, mejor te lo digo yo, sí, me hice un agujero en la cara, por eso traigo este curita o esta curita, como tú le digas. Tal vez también está distrayendo un poco, no sé qué era peor, pero bueno, ¿qué más da? Vamos a compartir información importante y te invito a que en los comentarios me digas todas tus opiniones al respecto de este tema y sobre todo si tienes un nuevo punto que tocar para que podamos abrir la conversación e involucrarnos todos los cinéfilos. Vamos a comenzar con el punto de confianza en las víctimas. Y es que uno de los primeros cambios más notorios que empezamos a ver después del movimiento fue el trato que se les da a las víctimas después de que comparten sus experiencias. Por ejemplo, a inicios del 2017, Bill Cosby enfrentaba una demanda en su contra por haber alterado la bebida y abusado de Andrea Constand en 2004. Y en su primera audiencia en juicio, la corte solamente permitió que se presentara una mujer a testificar su experiencia con Cosby en apoyo al caso de Constand. Ahora, el movimiento Me Too salió a la luz días antes de que Cosby y Constand resolvieran el caso fuera de la corte con un acuerdo que incluía una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, después del artículo del New York Times, Constand desechó el acuerdo. Se vieron una segunda ocasión en la corte y esta vez se permitió la entrada a 5 mujeres más para testificar en contra del actor. Al final, Cosby fue sentenciado entre 3 y 10 años de prisión. Después del Me Too también comenzaron a tomarse más en serio varias acusaciones en torno a abuso sexual, como fue el caso de Kevin Spacey, quien perdió su papel en la serie House of Cards y en la película All the Money in the World. También fueron despedidos el directivo de la CBS, el host Charlie Rose y el comediante Louis C.K. Además, Warner decidió terminar el acuerdo de $450 millones que tenía con el productor Brett Ratner. Esto después de que 7 actrices, incluidas Olivia Munn, lo acusaran de acoso sexual. Y el cofundador de Pixar, John Lasseter, decidió dejar la compañía luego de aceptar que no había sido muy consciente de su comportamiento con sus empleadas. Sin mencionar también que Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, decidió no entregar el premio a Mejor Actriz en los premios Oscar de 2018, luego de haber sido severamente criticado en 2016 por arreglar una demanda de acoso hecha por 2 mujeres fuera de la corte con un acuerdo de confidencialidad en 2010. Lo que nos recuerda al caso de Bill Cosby. Quizás si este trato se hubiera hecho después del movimiento, Casey Affleck no hubiera salido tan bien librado. Es posible incluso que hubiera tenido que enfrentar algunos años en prisión.
Por supuesto que uno de los cambios más importantes ha sido el largo juicio en contra de Harvey Weinstein, pero incluso el Me Too ayudó a modificar la importancia y la severidad de las acciones del productor. Un ejemplo de esto fue cuando la actriz Katie Ann Noble demandó a Weinstein por tráfico sexual, argumentando que la obligó a perpetuar actos sexuales con un acuerdo fraudulento de que eso mejoraría su carrera. Sorprendentemente, el juez de la corte dijo que el acoso sexual por quid pro era una forma de comercio sexual. O sea, en el caso de Cosby no querían aceptar que más mujeres fueran a testificar en contra del actor, y unos cuantos meses más tarde, Weinstein entró en un caso en donde se analizaban las matices de los crímenes de género. Creo que aquí nos queda muy claro que el movimiento trajo un cambio bastante grande en cuanto a cómo se juzgan los comportamientos o las denuncias hacia estas personas. También es muy importante ver el otro lado de la moneda, el cómo han cambiado las respuestas de las personas acusadas, los personajes famosos en este caso. Por ejemplo, podemos mencionar el recién caso del actor Ansel Elgort, quien fue acusado recientemente de abuso. En este caso, el actor, en lugar de solamente negarlo rotundamente, mencionó que sabe que no puede entender la experiencia y sentimientos de la joven que lo acusa, y aceptó haber tenido una relación sentimental con ella. Igualmente, cuando Justin Bieber fue acusado hace algunos días, él dijo que por respeto a las víctimas decidió hacer públicas las pruebas que aparentemente lo exoneraban de las acusaciones, pero aún así hizo un llamado a tomar en serio estas confesiones y ayudar a los verdaderos casos. Vayamos ahora al lado de las organizaciones. El movimiento Me Too no se quedó solamente en acusaciones. Poco tiempo después se firmó Time's Up, una organización fundada en Hollywood para acabar con el abuso y el acoso sexual en la industria. Y aunque comenzó como una organización que solamente ayudaba a dar visibilidad a las demandas de la industria, ya ha logrado cambios importantes. Además de ayudar a recaudar un total de $16 millones para crear un fondo que ayude a costear los gastos legales de víctimas de abuso, esto junto con el sindicato de productores, Time's Up logró crear una guía en contra del acoso sexual, en el cual incluían pedir entrenamiento en temas de género a todo el equipo de producción y al cast antes de empezar una película. Exigieron también que ya no se produjeran juntas o entrevistas en locaciones de riesgo como pueden ser hoteles, casas o departamentos personales, y pidieron designar personas expertas en el tema a las cuales se les pueda contactar si ocurre algún accidente. Y por supuesto, también Time's Up ha apoyado mucho la llamada Inclusion Rider, una cláusula estipulada en los contratos de grandes artistas en el que se requiere que todo el cast y el equipo de una película alcancen ciertos niveles de diversidad. Ya vimos un poco de las demandas y las víctimas, las organizaciones. Vayamos ahora a lo que nos llega directamente a los cinéfilos, que es las nuevas formas de representación en el cine. ¿Qué tanto ha impactado este movimiento de Me Too? Recientemente, por ejemplo, vimos la producción de Apple TV The Morning Show, una serie estelarizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, la cual analiza cómo cambia el mundo de los noticieros televisivos luego de que uno de sus periodistas principales es acusado de conductas indebidas con las trabajadoras. O también la cinta de Bombshell, una que narra abiertamente la cultura del acoso que existía en Fox News durante la administración de Roger Ailes. El año pasado se estrenó una muy buena serie, por cierto, llamada Unbelievable, una serie donde cuentan la historia de un violador serial y las limitaciones que tiene el sistema de justicia en Estados Unidos para tratar este tipo de temas y sobre todo para hacer sentir seguras a las víctimas. Asimismo, hace algunos días en Netflix se estrenó Atleta A, el cual exhibe las conductas de acoso y abuso sexual realizados por parte de un doctor a las gimnastas en Estados Unidos. Cada una de estas propuestas presenta de una forma clara y con respeto las experiencias de víctimas de abuso sexual, haciendo hincapié en la injusticia, la impotencia y cómo se dan estos crímenes en diferentes ambientes sociales. Ahora, a pesar de que este movimiento tuvo un impacto muy fuerte en la industria de Hollywood, aún se siguen haciendo llamados a verdaderos cambios estructurales. Por ejemplo, el caso de la última entrega de los premios Oscar en el año 2019, donde en la categoría
categoría a mejor director no se encontraba ninguna mujer. O el hecho, por ejemplo, de que Mark Wahlberg fuera blanco de controversias cuando le pagaron $1.5 millones para regrabar sus escenas en la película All the Money in the World. Esto después del despido de Kevin Spacey. Mientras que a su coestrella Michelle Williams le pagaron solamente $1,000. Además, un estudio realizado por la Universidad de California descubrió que en el año 2019 solamente 10% de los directores de las películas más taquilleras del año fueron mujeres, y en el caso de la televisión solamente 31% de los episodios durante el periodo 2018-2019 estuvieron al mando de una artista. Ahora les voy a contar algo bien interesante. Existe este test llamado Bechdel, creado por la escritora de cómics Alison Bechdel, quien se dispuso a evaluar cómo se representaban a las mujeres en el cine y las series. El test es muy sencillo. Si la película presenta a dos mujeres compartiendo escena en pantalla, las dos mujeres tienen nombre, tienen diálogos que plantean conversación entre ellas, y lo más importante de todo, esa conversación no gira alrededor de un hombre, la película pasa el test. Es decir, si se encontraran Wonder Woman y Capitana Marvel, pero solamente en toda la película su único diálogo es hablar de Capitán América, no pasaría el Bechdel test. Pero si una le dice a la otra, tengo hambre, ¿por qué no te comes un sándwich? Entonces pasarían el Bechdel test. De ahí que mucha gente considere que este test es bastante simple y que no es realmente una buena métrica para analizar la presencia de mujeres en el cine. Pero el hecho de que grandes películas actuales siguen sin pasar el test es una muestra de lo lejos que estamos de cerrar la brecha de género en el cine. Por ejemplo, de todas las películas que han sido nominadas a los premios Oscar, solamente el 45% pasa este test, ni siquiera la mitad. Y en estas películas recientemente nominadas en el 2020, solamente Jojo Rabbit, Parasite y, bueno, obviamente Mujercitas pasaron la prueba. 3 películas de 9. Las demás no la pasan. En medio de esto es importante remarcar que la directora Greta Gerwig no estuvo nominada en la categoría de Mejor Directora, a pesar de que Mujercitas estuvo nominada en todas las categorías principales de la competencia. Como pueden ver, mis queridos cinéfilos, el movimiento de Me Too ha tenido logros importantes para asegurar la diversidad y sobre todo la seguridad de las mujeres en la industria de Hollywood, pero aún queda camino por recorrer para que estos cambios se vuelvan estructurales y profundos, y que puedan eliminar los prejuicios y se genere un ambiente libre de violencia de género. Ahora sí, es momento de que me compartas tu opinión. Creo que es un tema que se presta mucho a la conversación, mucho al debate. Esto solo es en cuanto al movimiento de Me Too y un poco en temas generales el impacto que ha tenido en la industria de Hollywood, pero podríamos seguir hablando de esto por horas y más horas. Hay unos videos muy buenos de Becca Salas en cuanto a la representación femenina, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción por si les interesan. De verdad son muy buenos, además que están muy divertidos de ver si es que este video te gustó y te interesa seguir investigando un poco más al respecto. Estaré leyendo tus comentarios y recuerda que mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video. En tus oraciones pídele a Dios también que pronto se me quite el hoyo este de la cara. Mi nombre es David Mesa con Z.